Bueno. ¿Dónde estás? Muy bien, acá estamos. Nuestro parcial hoy de 14 a 16, como yo les dije, es de 16 horas. Van a, ya con la entrega, con el adjunto, ¿cierto? Van a tener que escanear y pasar a PDF, gente, no enviarme foto. La foto me sale así pequeñita en mi pantallita, así de pequeñita sale. Y si yo aumento para ver y aumento esto el tamaño y veo que acá escribieron mal, pero cuando yo quiero ponerle aquí, ¿cierto? Un comentario, al poner comentario me lleva otra vez a esto pequeñito y ya no veo más dónde ponerle el comentario. Entonces es imposible que uno pueda trabajar en PDF, en imagen nada más. Después también había gente que entregó un Word, por ejemplo. En Word a mí no me deja hacer comentario, entonces ese es otro tema también. Y había otra persona que no sé por qué no salió, parece que compartió con su Drive y después cuando yo le escribí volvió a revisar por lo visto y no sé qué pasó, qué es lo que pasó. Pero acuérdense que si eso pasa en un examen, ya no tiene más vuelta atrás. En una tarea sí, pues nosotros le escribimos y ustedes enseguida. Creo que esa noche el compañero ya envió otra vez. No sé qué pasó, profe, y envió. Pero entonces traten de que sea un archivo en PDF. Otra cosa, cada hoja ahora ya luego al salir pongan como mínimo 3 hojas, 4. Nombre, número de cédula, y enumeren sus hojas. 1, 2, ¿cierto? Sus hojas. ¿Por qué? Porque entonces al escanear también ustedes van a saber el número de sus hojas para poner y poner todo que sea vertical. A veces entregan uno vertical, el otro así, el otro otra vez así y uno primero luego que tengo que bajar ya en mi computadora esto porque en el Classroom no me da a mí la opción de invertir las hojas. Entonces esto yo tengo que bajar en mi computadora, guardar y después enviarlo otra vez a usted. Ahí ya me lleva 10 minutos más o menos. Entonces, por favor, que sean todo verticales, ¿cierto? Y además de eso, de que porque a veces ustedes no terminó acá el ejercicio y continúan en el 2, entonces está bien que hagan eso, no hay ningún inconveniente, pero a veces continúan el 2 y ustedes me escanean el 1, el 4, el 3 y después el 2. Entonces acá continuó, dice, o sea, llegó nomás hasta acá y acá está continuando. Es muy difícil entonces corregir porque nosotros no es lo mismo que cuando tenemos las hojas físicas, ¿cierto? Entonces miramos rápidamente porque presillamos mal o lo que fuese, despresillamos y presillamos otra vez. Acá no podemos hacer eso, o sea, puedo hacer, pero tengo que bajar, tengo que, el PDF tengo que eh, sacar otra vez y después unir otra vez, pero por supuesto que no voy a hacer todo eso porque si no, no voy a terminar ni el año del chicle. Y como les dije, 3 ejercicios. Uno va a salir de la unidad 1, de la unidad 2 y de la unidad 3. Evidentemente, estos pueden salir, ¿cierto? También juntos, ¿cierto? Porque de repente yo puedo poner logaritmo con ecuaciones, ¿cierto? Normalmente, ¿cierto? Entonces, tenemos las 3 unidades. Y vuelvo otra vez a repetir, por favor, en archivo PDF. Si bien yo esta vez todavía no le restringí el examen en PDF, porque todavía me da penita, ¿cierto? Restringir de repente en PDF y a lo mejor alguien, no sé, por A o B motivo, porque yo también me pongo en el lugar de ustedes, ¿cierto? Y no le quiero tanto restringir, pero si les da el tiempo y lo que fuese, o no sé si por A o B motivo ya no pudieron más o no sé, de repente a veces también bajamos algo en PDF y no nos muestra, no pudimos hacer, no sé, algo que nos
nos pase y que no podamos entregar porque yo le restrinja el formulario solamente en PDF. Entonces, sí, bien, yo le dejé todavía libre por esta vez. Otra cosa también, a veces hacen en un Word, ¿cierto? Pegan la imagen y pasan a PDF. O sea, pegan en un Word la imagen. Esto demasiado pesado se les hace. Entonces es lento y a veces ni siquiera nos pueden entregar. Entonces, traten de pasar a PDF así como ustedes le mostraron en el CPA, ¿cierto? Así como entregan de 104, 105 personas que entregaron su tarea, por ejemplo, hubo 100 que entregaron bien y hubo unos cuantos nomás, creo que eran 3 nomás luego, uno que eran Word, 2 en imagen y un compañero que no pude yo abrir, ¿cierto? Pero que después me envió bien, que él tampoco sabe por qué no. Muy bien. Acá hay uno, por ejemplo, ¿cierto? Esta es otra cosa también, gente. Ordenado, súper ordenado hagan. Hay algunas personas que me hicieron, por ejemplo, acá, siguió. O sea, acá escribe la ecuación, acá sigue la ecuación, acá sigue la ecuación y después acá era la ecuación, siguió así y acá ni siquiera nos hizo una raya y siguió otra cosa. Entonces uno no entiende por qué, porque acá fue horizontal su desarrollo y después de repente fue vertical. Entonces yo lo que le aconsejo a usted, si van a hacer vertical, hagan una rayita, hacen todo acá y después continúan acá. Acá le ponen una rayita así y entonces continúan acá. Entonces uno mira así debajo y es mucho más rápido. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos, esto era que casi todos cometieron este error. No, no es un error, sino que es algo que yo primero corregí un montón, no sabía qué pasaba y después recién alguien escribió lo que hizo acá y ahí recién me di cuenta lo que ustedes realmente hacían, ¿cierto? ¿Sí? Porque para mí esto es algo mudo. Si yo a ustedes les explico un día así un ejercicio, esto es mudo. No me dice nada esto acá. Entonces, vean que acá se aplicó cierto concepto de logaritmo. Esto no es una propiedad, esto es concepto de logaritmo. Y así, de esta misma manera, y poner así entre corchete y con esta misma letra, tuvieron 50% por ahí de la tarea que se entregó. Raramente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que si voy a poner aquí, por ejemplo, por concepto de logaritmo, voy a poner esto entre paréntesis? ¿Para qué? Para que entienda que acá lo que se hizo es tomar esto así y acá se aplicó el concepto de logaritmo. Es otra cosa que me llamó mucho la atención, que si yo voy a tomar acá concepto de logaritmo, yo voy a hacer, no sé, este por ejemplo, vean ustedes que ya uno no sabe si es 39 o 34, ¿cierto? Yo no sé si era, si 34 parece que era, ¿no? Entonces, si yo voy a aplicar concepto de logaritmo, 34b menos que menos b cuadrado es igual, ¿cierto? A 10 elevado a la 2 más logaritmo, bla, bla, bla. Voy a hacer de esta manera. Pero a alguien se le ocurrió poner esto en el primer miembro. No está mal, ¿cierto? Pero es muy raro nomás que alguien diga, voy a aplicar concepto de logaritmo acá y pone, porque aquí pues está, ¿cierto? Utilizan esto, pero normalmente, ¿cierto? Como acá esto, entonces nosotros usamos de esta manera, ¿cierto? Y como les dije, demasiada gente que copió hay aquí. No está mal poner de uno o del otro lado, sino que es nomás para mostrarle que copian mucho. Aquí, por ejemplo, este también es otra copiada. Sabiendo que el logaritmo de menos a, esto significa no pertenece, pero no pertenece a quién. O sea, escribir mejor esto, ¿cierto? Y no sé cómo
A 20% de las personas se le ocurrió escribir así, ¿cierto? Entonces, no pertenece a los números reales, no pertenece al curso, no pertenece a la profesora. ¿A quién no pertenece? Profe, creo que ahí quería decir no existe. ¿Cuándo Pero, será no existe? bueno, escriban entonces, pues esto significa no pertenece. Acuérdense que los símbolos. Por ejemplo, ñande Yara Cristo, como el que es el dueño de acuérdense que tiene que mejorar un poco su. Acá es 3, 4, acá después se fue 3 en 4 y después siguió así ya hacia abajo. Entonces uno ya no entiende más cómo lo que fue. Bueno, acá que era por logaritmo definición. Eso era acá, por ejemplo, por definición, propiedad del logaritmo definición. No es propiedad, es definición del logaritmo nomás. ¿Sí? Por definición del logaritmo y ahí escribimos esto. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Aquí, por ejemplo, esto. Acá si ustedes no me escriben qué hicieron, yo ya no se les va a tomar más en cuenta ni si está bien su. Porque acá falta justificaciones, gente. Esto es de la galera para mí. Para mí esto es cuando uno copia de otro y no hay tiempo de copiar todos los pasos y escribir todo lo que el otro Profe, escribió. Señor, entonces en el examen tenemos que hacer, especificar paso por paso, tipo si hacemos un cambio de variable, claro, una transformación de una suma de producto, por ejemplo. sí, porque yo no puedo entrar en tu cabeza, hijo, no puedo saber qué hicieron ustedes. Si ustedes siguen mis pasos, porque si no, vamos a llegar en un momento de decir algo que no se debe decir, ¿cierto? Hagan como yo hago. Entonces, si ustedes hacen como yo hago, yo voy a entender, pero ¿cómo ustedes van a adivinar qué método yo uso? Imposible. Así como yo tampoco puedo adivinar el método que ustedes hacen. Si yo le decía a ustedes y no le explico los ejercicios y el primer día le pongo así, ¿qué es lo que ustedes van a saber? ¿Qué es lo que pasó acá? Es imposible. Entonces, hay que escribir por definición del logaritmo y escribir acá. Entonces, nosotros sabemos. Y poner esto siempre entre paréntesis, porque cuando nosotros escribimos nomás por definición del logaritmo y tenemos esto así, ¿cierto? Y no ponemos entre paréntesis, uno cree. Entonces, acá tenemos un 2, acá tenemos esto, y de repente el argumento podemos creer que es uno de ellos nomás. Entonces, siempre es mejor. No va a estar mal si no ponen, pero sí va a estar mal si no escriben que es por definición del logaritmo acá. ¿Cómo pasó de esto a esto? Yo necesito saber. Esas son las cosas que por favor tengan en cuenta hoy. Aquí estaba, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, acá pone, ¿cierto? Propiedades. ¿Qué propiedad se usó? ¿Sí? Propiedad. Inclusive acá podían poner nomás propiedad de la división o propiedad de la multiplicación porque todavía tiene nombre la propiedad, ¿cierto? Podían hacer así o así como acá hizo, no sé si es compañera o compañero. ¿Está el dueño de esta letra? Vean cómo a alguien se le ocurrió aplicar acá, ¿cierto? Propiedad de la definición del logaritmo y a otra persona dijo, no, voy a llevar esto que tiene el logaritmo al otro miembro, voy a hacer como una división y después voy a aplicar definición del logaritmo. Entonces, por eso yo necesito saber, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó acá y qué pasó acá? Esto está muy bien. O sea, de acá llegó a esto porque por definición del logaritmo, de acá llegó a esto por esto. Esto se puede hacer, gente. Yo puedo escribir esto delante o puedo escribir después, no importa, pero debe estar esto así. Esto está excelente. Después también llegaron a esto y ya pusieron que B es igual a tanto y que B es igual a tanto. ¿Y de dónde salió? De la galera. Son todos magos. Ay, ¿y esto qué será que es? Esto. Esta es otra manera, ¿vieron?
otra manera se le ocurrió a otra persona. Vean que de otra forma. Por eso es necesario escribir todas estas cosas. ¿Por qué? Porque entonces el que mira, aplicó acá el producto, ok, aplicó acá tal cosa, está bien. Entonces por eso, ¿sí? Este, por ejemplo, llegó a ¿qué pasa aquí? Esto es decimal, gente. Y cuando es decimal y nosotros hacemos 10 elevado, ¿cierto? Para que nos salga después tan exacto como salía, ¿cierto? Esto no podía yo redondear. Entonces, al poner ustedes esto, que era con redondeo, si bien acá pusieron puntitos, ¿cierto? Acá no pusieron, pero siempre pónganle unos puntitos acá, ¿cierto? Para que se sepa que a lo mejor, porque existe la posibilidad, ¿cierto? De que yo haga esto en la calculadora y guarde en la memoria de la calculadora y después cuando use, ¿cierto? Ponga esto y me va a salir exacto el valor. Entonces, siempre que van a usar así estos valores o dejar hasta el último, alguien puso, por ejemplo, 2 más me llamó la atención cómo hizo, porque era una persona nada más, sobre 0,4 y a esto le llamó M, parece. Entonces después puso 10 elevado a la M y así se fue. 10, acá puso 10 elevado a la M y se fue haciendo y después al final le agregó este valor otra vez. ¿Para qué? Para que le salga exacto. Pero como digo, pueden guardar este valor ustedes en su calculadora, pero entonces acá siempre pongan que ustedes después van a usar todos los decimales, no que van a usar esto nada más. Son pequeñeces, ¿cierto? Que ustedes tienen que ir viendo. Esto es un asesinato. Si ustedes hacen esto y no me vengan a llorar, ni si está bien el resultado y los procedimientos y todo. No, esto, cuando yo hago esto, es como que nosotros simplificamos logaritmo o tachamos, no sé lo que significa, pero yo tomo esto que se simplificó, que el logaritmo acá aparece multiplicando y pasó dividiendo. No sé, no, o sea, primeramente no se entiende, pero según, si yo entiendo, porque nosotros cuando simplificamos, si yo tengo AX igual a 6A, nosotros solemos hacer esto y decimos que X igual a 6. ¿Y qué es lo que hicimos acá? Simplificamos. Entonces, si por ahí eso quedó, estos son argumentos, esto es lo mismo que ustedes tengan coseno de alfa igual a coseno de beta y ustedes digan coseno y alfa igual a beta. No se puede hacer eso. Esto es argumento. Entonces lo que acá podíamos hacer es explicar, ¿cierto? Como se tiene logaritmo de bases iguales, entonces los argumentos son iguales. ¿Se entendió esto? No hubo muchos casos de esto, creo que hubo 2 nomás, pero en los años anteriores, por ejemplo, siempre hay casos de esto en donde se anulaba todo el ejercicio. Entonces, por eso me pareció interesante. No fue un error constante entre ustedes, pero me pareció interesante. ¿Por qué? Porque en los años anteriores siempre había este tipo de error. ¿No hay preguntas hasta acá? Profe, y entonces hay que escribir nomás directamente A y B es igual a 225 sin tachar el logaritmo. Sin tachar, pero escribir también. ¿Por qué? Porque las bases de los logaritmos son iguales, entonces los argumentos también son iguales. ¿Está? Perfecto, profe. Ay, ¿qué será? ¿Por qué será que hice este? Y esto es la misma cosa que hoy vimos el primero, ¿cierto? De tanto que había, no ya, que otra vez esto y así mudo. Esto es muy mudo, no. Entonces, escribir que es por concepto de logaritmo.
Lo que le decía, sacan la ecuación y después ya sacaron los valores. Esto tampoco le va, porque falta procedimiento, entonces ya no se sigue. Una vez que falta procedimiento, ya no se sigue más corrigiendo más abajo. Entonces acá, al menos a mí me extraña que ustedes hagan así una tarea, por ejemplo, porque demasiado muchas veces repetimos, esta es una ecuación de segundo grado, si vamos a hacer como una ecuación de segundo grado, entonces al menos vamos a poner que T es igual a 34 más menos 34 menos 4 por, Dios mío. También, la recta que siempre tiene que ir acá, entre les igual, gente, sobre 2. ¿Cierto? Al menos esto hagan para que uno sepa que ustedes hicieron esto y entonces ahí que esto T me da 25 y T me da 9. Profe, Sí. yo siempre cuando hago eso, yo pongo T1, T2 es igual a eso. Acá. No sé si está mal. Sí. Sí, está bien. ¿Está bien? Ah, ok, gracias. Sí, porque de acá sale T1 y T2. O si no, también mucha gente le pone, ¿cierto? T, así como dice yo, pone acá y después acá pone T1 y T2 también. Esa también es otra manera, pero está bien poner T1, T2 acá. Profe, Dale. y si en vez de escribir toda la ecuación simplemente escribimos aplicando la cuadrática o algo así. No, tienen que poner esto. Y no se puede hacer por factoreo nomás. Sí, pero va a tener que estar por tu factoreo acá. O sea, vos vas a poner acá T menos, porque el factoreo no puedo hacer en mi cabeza, menos por más, menos igual a 0, ¿qué? Sí se podía hacer, profe. En la cabeza. Por simple inspección, profe, arbitrario. No sé. Voy a tomarle un poco un oral y le voy a poner a ver si pueden hacer por simple inspección. Bueno, No, profe, después nomás. No se puede, profe, no se puede. No hace falta. Profe, no le escuches. No, yo admito, yo a veces soy muy burrita y estoy muy cuadradita. A lo mejor que se puede hacer, pero le voy a tomar un oral para ver si es cierto. no, profe, está hinchando. No, oral no se puede, virtual, profe. ¿Eh? Sí se puede, ahí de a uno. Si yo el año pasado, por ejemplo, en el autoproto apareció, por ejemplo, gente que decía que había ruido, pero no aparecía el ruido porque algo ya le hicieron al autoproto para que no detecte cuando hablan, porque estaban mucho en una mesa, ¿cierto? Entonces, le llamé a oral a la gente, ¿cierto? Y no supieron lo que hicieron. Otra cosa, un examen, por ejemplo, para comentarlo nomás a ustedes, que cuando ustedes están todos en una pieza, ¿cierto? Uno, a veces están todos por el mismo wifi y ya no pueden más levantar porque también el wifi, eso hace a que todo el mundo esté levantando en el mismo momento y entonces ya no se puede. Además, si todos están trabajando en el mismo momento, se hace más lento. Ustedes saben eso, que por cada computadora que hay un wifi, el wifi se hace más lento. Entonces, ¿qué sucede? No pueden levantar. En la hora todo el mundo levanta y no pueden levantarse. Después, se pasaban, o sea, como no pueden hablar y ya no podían también hacer la cuestión del ruido entonces había sido que se pasan en la hoja, en la mesa, ¿cierto? Por la mesa circula la hoja, estilo el chat de nuestra época, ¿cierto? Nosotros el chat en la escuela era hacer la esquelita y pasarla al compañero. Bueno, así ya circula el chat entre ustedes ahora otra vez. Y había sido, alguien le puso, ¿cómo te salió el 4? Y después ya cuando ya eran las papas quemaban, ¿cierto? Y ya había que escanear y entregar, así con la esquelita, ¿cómo te salió el 4? Vino el examen. Profe, ¿eso es verídico? Verídico. Mayor. Hija de mil será. No, yo le estoy contando. Se regala, Lende.
Sí, yo le estoy contando anécdotas que sale que ustedes a lo mejor no se dan cuenta, pero yo cuando la chica, ¿cierto? Le escribí porque justamente era alguien que me escribía en el celular, ¿cierto? Entonces le envié así y me dijo, profe, tengo vergüenza. Y nunca más me contestó nada. Profe, una consulta. Ah, O sea, era que ya me pasó ya cuando rendía en el cursillo. Por ejemplo, si pasa algo a mi alrededor, yo puedo avisar en el chat. sí, Una vez era que se fue la luz y yo seguía rindiendo y el autoproctor no me detectaba y era que le avisé al profesor. O sí, sea, sí, se sí. puede hacer eso. Profe, Sí. y a mí por mi hermanita, el ruido de afuera. Ah, ¿Eso se puede avisar también? voy a salir un poco de la presentación y voy a mirarla a ustedes mientras que hablan. Sí, voy a mirarle mientras que hablan. Sí, los ruidos, el autoproto nosotros escuchamos nomás. Ya te doy la palabra, Luis. El ruido nosotros escuchamos. Yo les cuento que el autoproto te pone, por ejemplo, 90% de eficacia o 90% de ruido y te da los ruidos y vos tenés que empezar a escuchar, ¿cierto? Entonces, yo una vez tuve una alumna, yo les cuento anécdotas, ¿cierto? Que tuve una alumna que tenía 95% de error, que yo ya no tenía que ni corregir el examen por tanto ruido que tenía. Y saben que era el loro. Ella había sido que para que no haya mucho ruido, porque era un sábado que se rendía, o era un viernes, no me acuerdo más, y en su casa ella dice que siempre suele estar en la cocina comedor. Su mamá estaba cocinando y ella no quería que se escuche el ruido de la cocina, entonces se fue al quincho y no se dio cuenta que en el quincho estaba el loro. Y era el loro, el ruido era del loro, entonces no pasa nada. Y ahí una vez hubo una mamá y un papá que hacían la lista del supermercado, por ejemplo. Tenés que comprar esto, la mamá le dictaba, era al comienzo de la pandemia, seguramente que siempre uno nomás se iba, pues, y le decía, tenés que comprar tal cosa, eso es más barato en tal parte, después cuando hablamos así con los alumnos, le dije, me sirvió a mí porque ya sabía dónde era más barato las cosas, pero eso son cosas que pasan, no, se detecta y ya está. Luis Edmundo, ¿querías decir algo o preguntar algo? ¿O no, Luis? Profe, Sí. en mi tarea, por ejemplo, en la parte donde empecé a hacer la ecuación de segundo grado de la tarea 2, Sí. ese quisiera consultarle nomás si está bien como justifique o tendría que haber escrito de otra manera. Y si no te escribí nada, está bien. Pero si te escribí algo, quiere decir que tenías que hacer algo. No sé si te escribí algo. En el comentario privado no me puso nada, profe. Ahí adentro siempre ustedes tienen que mirar. ¿Saben cómo mirar, no? Sí, profe. Sí. Si no te puse nada es porque no estaba bien, ¿cierto? Cuando ya no está bien, entonces siempre le escribo un comentario ahí dentro de su... Muy bien. Así que anécdotas si ustedes quieren de cómo hay demasiado mucho y así como les parece, ¿cierto? Que como a la compañera puso cuánto te salió, es muy, cuando uno ya está nervioso y quiere entregar, pues pasa eso. Muy bien. Acá le traje 2 ejercicios para hacer ahora, ustedes van a hacer. ¿Estamos de acuerdo, gente? Copian un poco los 2 ejercicios. Seguro que ¿están copiando? Sí, profe. Muy bien. Así yo después salgo y si tienen alguna duda, ustedes me preguntan y después vemos otra vez juntos todo. $20 minutos, pónganse de tiempo para hacer el primero. Pero copien los 2 ahora ya.
El segundo sí que 10 minutos ya pueden hacer. Profe, Señor, si se te cierra el autocorrector, ¿por qué? ¿por qué qué? Si el autocorrector se te cierra, ¿por qué es? Porque ya terminó el tiempo. ¿Terminó el tiempo? No, porque a mí no se terminó el tiempo y ya igual nomás se me cerró así. No sé por qué. ¿Cuándo? En la prueba de física. Ahora, No, cuando estaba rindiendo física y estaba en, tratando de sacar una foto. en CPA, No, en la ahora. prueba de Ya, la ahora. miércoles. Ah, Y se me cerró, no sé por qué. pero ya pusiste vos, por ejemplo, en el chat que ibas a escanear. Sí, hace rato. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, en el chat, ¿cierto? Que ustedes van a escanear, ¿cierto? Entonces ya uno mira el autoproto cuánto se cerró y que ya se escaneó y se controla con el tiempo de entrega y no pasa a mayores, ¿cierto? Yo tengo un problema también, profe, con el autoproductor. Mm. Mientras estoy rindiendo, viste que cambiamos de pestaña y nos vamos a la pruebita. Mm. Y se me recarga la página del autoproductor, o sea que se cierra. ¿Y ya? Pero no debería cerrarte. Y así ya me está pasando con física y con Y, geometría. Y hasta ahora me dijeron que no importa que el autoproductor se envíe o no, solo que se vaya al formulario. ¿Sabes qué? Vos tenés el número de Denis Sí, y escribirle a él ahora, ya escribirle, ¿cierto? Lo que te pasa. Entonces él te puede contar por qué. Pues yo a la parte técnica muchas veces me pierdo un poquito también. le voy a escribir un poco porque en los dos exámenes ya no pude enviar el autoproductor. Lo que hice fue enviar 2 veces cada examen y el autoproductor ahora sí de 1 minuto. Porque Entonces preguntarle a él ahora, ya preguntarle porque... Dale, me pregunto. Ya copiaron. Profe, ¿será que puede poner otra vez de vuelta? Me faltó el último, la última parte. Ahora sí ya, profe. Hoy también, gente, van a estar ustedes son muchos y no podemos estar todos en un grupo porque hasta 100 nomás es Meet. Entonces vamos a estar en 2 grupos. Por ende, no tienen que enviar
el enlace a otras personas porque depende en qué grupo están para que les toque ese enlace y si van a entrar con el otro enlace no va a tener su formulario, no va a estar ahí. Entonces tienen que entrar solamente en el Classroom. Hay que depositar. Profe, en el caso de hallar el valor de X, por tanteo nomás buscamos un divisor, ¿verdad? El primero, Sí, sí, por Ruffini puede hacer. dale, dale. Perdón, apagué mi. En ese caso, como tenés uno, entonces todos los números divisibles por uno, que tenés menos uno y uno. Uno de los dos pueden ser, o los dos, ¿cierto? Al vez se da. ¿Está? Sí, profe, gracias.
Profe, Sí, te escucho. el segundo yo le usé teorema del resto. No sé si está bien y hice sistema de ecuaciones. Puede ser. Yo hice una división nomás y después ya obtuve el resto y ya. Pero puede Profe, ser. Hay profe, muchas y maneras. ahí tengo una pregunta. En el examen, por ejemplo, se puede usar todo lo que nosotros usábamos, lo dábamos en CPA, por ejemplo. Sí, claro. Vos tenés que usar todo tu conocimiento que vos tengas. Siempre por eso le vamos a pedir la justificación y le vamos a pedir lo que hacen. Después, todo lo que ustedes saben y hicieron en su vida pueden usar. Y después con el primero también, profe, que el que dice hallar la ecuación de, ahí por ejemplo le hice Ruffini para reducir el polinomio en par y después le hice los polinomios simétricos. Ujú. Sí. La X me salió uno imaginario y otro me salió uno. Uno te sale uno porque es el primero. Sí. Y el Tenés otro que, me... tenés que tener 1, 2, 3, 4, 5 valores. 7 valores. Profe, ¿y el método de Descartes también se puede usar? ¿En dónde? En el polinomio. Sí, profe. Sí. O sea que ustedes van a buscar el método que usted en ese momento se le ocurre, que en ese momento ustedes le viene en mente lo que más estudiaron, lo que les es más fácil. Por eso lo que tienen que escribir, pues lo que hacen. Profe, yo le hice, o sea, hice la división y luego apliqué la condición de polinomio idéntico entre los dos restos. Ajá, yo también hice así.
Profe, y para justificar, perdón, tendríamos que reemplazar ese valor y luego hacer la división común, o sea, como hacíamos siempre. O sea, Sí, para verificar nuestro valor, perdón. sí, para verificar. O sea, cuando ponemos en el examen, por ejemplo, verificación, tenemos que hacer ese proceso. Claro, escribir nomás. Lo que sí o sí tienen que tener verificaciones son las ecuaciones, ¿cierto? Sí, por ejemplo, en el primer caso, el primer ejercicio que hice hallar los valores de X sí tienen que tener verificación. ¿Qué pueden ustedes poner? Verificación y poner para X sub 1 verifica, para X sub 2 no verifica, y entonces después poner la respuesta. Eso también me olvidé de decirle hoy, que muchos no ponen respuesta. Ah, y hay otra cosa que me olvidé. Voy a buscar un poco. Profe, Señor, pero no es necesario al momento de verificar escribir todo el proceso de verificación, ¿verdad? no, Bueno, no, porque hay ecuaciones que son muy largas y van a ser más larga tu verificación que tu ecuación. Entonces es poner nomás la calculadora, ¿cierto? Y poner si verifica o no verifica, pero hacer eso. bueno, gracias. Profe, eso en los casos de, por ejemplo, te dice hallar el valor de m y n y hallamos y también hay una ecuación con x y en ese caso no tenemos que poner, o sea, tipo armar la ecuación o sí. No, cuando hablo de verificación es cuando yo tengo una ecuación en sí, ¿cierto? Entonces, donde vos puedas poner los valores, ¿cierto? Pero cuando es, por ejemplo, en el caso del polinomio, vamos a suponer, que vos halles m y n que coincida con tu polinomio, bueno, ahí si querés, podés hacer tu verificación, pero no es obligatorio. Pero en el caso de las ecuaciones sí es obligatorio.
Profe, Señor, estoy. cuando me sale, por ejemplo, en mi cambio de variable, en una letra me sale dos veces cero. Eso significa que las X que intervienen ahí puede ser que haya X dobles, o sea que raíces dobles en la ecuación. Claro, sí. Iguales. De repente vas a encontrar nomás 5 valores y el 7 el 2 veces 0. Claro, y porque me salieron 4 y me faltan 2, pero creo que están en esa M que me salió cero dos veces. Sí, así mismo. Gracias, profe.
¿Qué tal estamos? ¿Podemos verificar? Sí, profe. Bueno, vamos a verificar y hay dos cositas más que les quiero mostrar para que tengan en cuenta hoy. Por favor, si se mantienen un poquito en... Dos cositas más que quería mostrarle, algo que me olvidé y que ahora me acordé, ¿cierto? No se olviden que todo lo que sale de una raíz de índice par, esto es positivo y negativo. Por más que ustedes me digan, sí, pero en este caso el negativo no cumplía. Evidentemente yo tengo que sacar todos los datos que me da y después voy a poner por qué no es el negativo. Porque acuérdense que en la clase, si nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, logaritmo de x menos y, vamos a suponer que yo tenga esto, no sé, igual a algo. Si x es 15, vamos a suponer nomás, y es más menos 6, acá los dos valores, cuando yo hago acá 15 menos 6 y 15 menos 6 también me va a dar un logaritmo. No por el hecho de que acá me salga una raíz negativa, quiere decir de que yo voy a anular, eso ya hemos hablado en la clase anterior. Entonces acá tiene que estar, porque si no ustedes acá están falsificando valores, faltan valores. Ahora que algunos valores no van a dar, esa es otra cosa, ¿cierto? Porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, como en este caso teníamos logaritmo de x menos logaritmo de y, indudablemente en este caso el negativo no va a ser, pero no por eso yo voy a sacar de acá, porque esto es resolver esta ecuación. Resolver esta ecuación. Ahora, que yo diga cuál es el que verifica y cuál no verifica es otra cosa. Entonces, esto sí o sí, yo tengo que escribir acá más menos. Y tampoco puedo dejar esto como respuesta. ¿Por qué? Porque estos valores no verifican. Hay que hacer la verificación sí o sí. Y acá una compañera no... Está bien esta verificación, pero es una verificación larga que a lo mejor en el examen con la premura del tiempo no tenemos, pero podemos poner así. X1, 243, tal cosa, y ponemos, acuérdense, ¿cierto? Que tiene que ser en ambas ecuaciones, ¿cierto? En las dos ecuaciones. Ponemos el sistema de ecuaciones, ¿cierto? Y pongo para X1 y 1, para X2 y 2. ¿Cierto? Y hacemos nada más, yo no me acuerdo más cuál era, pero vamos a suponer que acá tenía una ecuación, acá la otra. Entonces, ponemos la ecuación y ponemos para X1 y 1, y si ustedes ponen en la calculadora nomás, y si da, ponen como respuesta, ¿cierto? Y después también lo mismo, pero en las dos ecuaciones. Acá, por ejemplo, la compañera hizo en una sola ecuación, pero se tiene que hacer en las dos, porque hay veces que en una ecuación cumple, pero en la otra ecuación no cumple, ¿cierto? Entonces hay que, si es un sistema y si tengo 3, en los 3 tiene que ser. Si hay 2, en los 2. ¿Se entiende esto, gente? Sí, profe. ¿Sí? Que no importa si no escriben todo esto. Pueden escribir esto, pueden escribir su sistema y después para X tanto verifica. Para X, para el otro punto, para X y verifica, pero en las dos ecuaciones tienen que hacerlo. Muy bien, vamos a ver un poquito primeramente este primer ejercicio, ¿cierto? Como era a las 7, entonces vamos a hacer un Ruffini que decía que que siempre era por más menos 1 o
por más menos y, que en este caso todavía nosotros no vamos a hacer porque nos dimos imaginario, ¿cierto? Entonces, evidentemente siempre vamos a tomar esto. Y ahí tenemos, ¿cierto? Nos dio 0, entonces nos queda x menos 1, acá me queda como era x a la 7, entonces acá me queda x a la 6 y así hasta llegar otra vez a nuestro número. Evidentemente este término es igual a 0 y todo este término es igual a 0. Puede darse el caso, gente, de que de repente esto puede continuar, por ejemplo, por Ruffini. Entonces, continúan, pero casi no. Casi muy poco y raras veces que se puede. Entonces acá de esto saco x menos 1 y acá ya tengo un valor. Ojo, gente, no nos olvidemos de este valor al final. Entonces, acá ya tengo a la sexta y cuando era par teníamos que dividir, ¿cierto? N dividido 2. Y vamos a dividir todo este polinomio, ¿cierto? Entre 3 y me va a dar esto que tiene que estar escrito, gente. Entonces acá vamos a agrupar, que tenemos que agrupar, no nos olvidemos de eso, agrupar y tenemos que tener el término central. Agrupamos esto y a partir de acá hacemos nuestro cambio de variable que normalmente, o sea, tomamos el de menor valor, ¿cierto? Y hacemos el cambio de variable. A partir de ese cambio de variable, ¿cierto? Es algo muy común, muy concreto lo que se va haciendo, ¿cierto? Entonces, ahí lo que tienen que hallar es x cuadrado más 1, y entonces, ¿qué hacían? Elevaban esto al cuadrado, desarrollaban y les va a quedar esto. Y lo mismo cuando tenían elevar al cubo, ¿cierto? También tenían que elevar este al cubo, este también al cubo y iban a obtener esto. Una vez que obtienen esto ya pueden reemplazar otra vez acá las variables. Este x al cubo menos w. Acá tengo w al cuadrado menos 2 y este es w. Y ahí vamos a tener otra ecuación. Ahí tenemos, reemplazamos, ¿cierto? Cada uno de ellos. Acá multiplicamos 3 por w, ¿cierto? Y más 2. Y reducimos término, obtenemos nuestra ecuación, ¿cierto? Y otra vez, ¿cierto? Acá tengo, esto es lo que la compañera dijo, ¿cierto? Tengo w al cuadrado, quiere decir que acá hay 2w que es 0, o sea que se repite. Entonces, en ese caso, yo ya sé que voy a tener un valor menos porque hay un valor que se repite. Entonces, si era x a la sexta, seguramente que vamos a repetir, va a quedar menos valores. Y una vez que tengo estos valores de W, yo no buscaba los valores de W, sino que buscaba los valores de X. Entonces, esta también es una forma un poco mecánica, ¿cierto? En donde hallamos un común denominador y podemos usar esto así como está, o podemos también usar más 1 es igual a W por X, y podemos utilizar x al cuadrado menos w por x más 1 igual a 0. Puedo usar de esta manera o puedo usar de esta manera. Eso ya ustedes van a ver cómo ustedes quieran utilizar. Acá se usó de esta manera, entonces si esto es 0, entonces me quedaría, ¿cierto? Si busco común denominador, acá mínimo común múltiplo, entonces me va a quedar común denominador, perdón. Entonces acá me va a quedar x dividido x y acá me va a quedar x dividido 1x por 0, 0. Entonces de acá, ¿cierto? Obtenemos que tengo con menos 1 y acá me queda más menos i. Implica, ¿cierto? Que acuérdense que esto yo tenía otro valor también que era W0. Quiere decir que esto implica 2 veces se va a repetir. Y después tenemos W menos 1.
Esto es importante que siempre pongan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces uno se da cuenta qué es lo que están reemplazando. Y ahí tenemos, ¿cierto? El valor, ¿cierto? De W. De W, cuando W es 1, hacemos, ¿cierto? Lo mismo. Tenemos otra vez una ecuación de segundo grado. Y esta ecuación de segundo grado nos da otra vez una cantidad compleja. Por lo tanto, acá voy a tener dos valores. Acá tengo dos valores, son 4. Y más un valor que al comienzo me dio que son 5 valores. Acuérdense que nuestra ecuación era de 7 valores. ¿Qué quiere decir eso? Que me falta 2 valores. ¿Y qué valores son? Son estos valores que se repiten. O sea, que yo voy a poner, ¿cierto? Pueden poner así o pueden poner también x6 menos 1, acá pueden poner, qué sé yo, x1, x2 si quieren, ¿cierto? Y después x7 voy a ver nomás cuál era el que se repetía, porque estoy haciendo, no. Acá. Este es el valor que se repite. Y vamos a poner bien. Profe, ¿por qué se repetía ese? Ya, espera que ya pega primero porque tenía que pegar antes de irme a otro lado. Bueno, ¿por qué se repetía? Acá. No era acá tampoco. Acá. ¿Se ve ahí? Acá nosotros tenemos b al cuadrado igual a 0. Acuérdense que si tengo b al cuadrado, quiere decir que acá voy a tener dos valores. Entonces quiere decir que yo tengo acá un W1 que es 0 y un W2 que también es 0. Hoy la compañera preguntó justamente eso. ¿Se entiende eso? Al que me preguntó recién. Ah, sí, profe, ahora ya me quedó claro, ya, ¿Sí? gracias. Entonces acá nosotros hicimos por un W que es X más menos Y. Entonces ese es el valor que se va a repetir dos veces acá. Tengo este X1 que es lo que nos dio. Acá tiene que ser menos Y. Y voy a hacer acá al final nomás porque no quiero más. Acá es X6 es igual a ¿cuánto? A Y. Y X7 igual a menos Y. Entonces ahí tenemos todos nuestros valores. Los 7 valores porque nuestra ecuación era las 7. Ahora, también ustedes si quieren acá pueden poner, por ejemplo, X3 y acá 4 y acá entonces ponen 5, 1, 2 y 3, 3 y 4, 5 y acá 6 y van a tener todos los valores también. O sea que eso ya depende de ustedes cómo quieran ustedes escribir, pero tenemos los 7 valores. Acá este era el primerito que hallamos por Ruffini. Esto era con W0. Como teníamos dos W0, eso implica que dos veces teníamos que hacer W0, pero como nos iba a dar el mismo valor, tenemos acá y tenemos acá. Esto era después con W-1, parece que era, o 1, ya no me acuerdo, y este es el otro valor. Entonces, acá estamos teniendo todos los valores. Profe, ¿Sí? me hace que ese X1 era 1 nomás, no era negativo 1. No sé. Vamos a mirar. Uno nomás era. ¿Dónde está? Me perdí ya.
X1, muy bien. Ahí está. ¿Ahora ya les gusta? Ahí está. Este primerito, este es el que a muchas veces se olvida. Por eso es importante que pongan respuesta. Si no ponen respuesta, pues uno no sabe qué es lo que... Entonces, ponen la respuesta y esa es la respuesta que dijimos que solamente en este caso van a verificar ese 1 nada más en este caso. Y esto van a dejar nomás como respuesta para algún día cuando vamos a verificar con las cantidades imaginarias, ¿cierto? Pero por ahora las cantidades imaginarias le van a dejar nomás como respuesta y sí o sí van a tener que verificar los números que son naturales. ¿Estamos con eso? Sí, bueno. profe. Y el segundo yo le dividí así, ¿cierto? Yo le dividí porque así como alguien dijo, eso que hicimos en probatorio, y claro, para algo que dieron probatorio, no es para que nosotros le marginemos nomás, pobrecito, porque necesitan de algunas cosas y a lo mejor ya no se acordaban más de lo que dieron en el 8º grado. Entonces, para eso era el probatorio. Entonces, pero acá lo que hice es dividir, ¿cierto? Este dividido este. Y por supuesto que me dio este resto. Y yo sé que este resto me dice que el residuo de la división sea X más 2. Entonces yo sé que esto que me quedó acá es, por condición del problema, este resto que yo tengo acá es X más 2. Entonces podríamos trabajar con polinomios idénticos. Yo trabajo acá con polinomios idénticos, escribo esto, que por condición del problema, este resto, ¿cierto? Va a ser igual a X más 2 por polinomios idénticos. Y ahí ya tengo una ecuación y hago, ¿cierto? Por polinomios idénticos y obtenemos el valor de M y N. O sea, no es tan difícil. Vieron de que pueden hacer menos de 20 minutos. Depende de qué cosa, depende de cómo ustedes estudiaron, ¿cierto? Por supuesto, a lo mejor nosotros en algún momento podemos de repente, ¿cierto? Nos lleva uno un poquito más tiempo, otro menos. A veces nos equivocamos en un signo y tenemos que volver a revisar, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas tienen que tener en cuenta. No, como les dije, lo único que yo les recomiendo hoy es que bajen su examen, empiecen a trabajar sobre el examen, que no se distraigan con otras cosas que no sean su examen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa distracción es lo que hace. ¿Cuánto te salió? ¿Cómo hiciste acá, cierto? Esa distracción hace a que ustedes se puedan equivocar, ¿cierto? En signo, en no justificar, porque estaban pendientes en justificar, le llegó un mensajito, contestaron, ya se olvidaron que tenían que estar justificando. Entonces, yo les recomiendo de que ustedes, si quieren dar un buen parcial y de que si quieren saber si están bien o no están bien para luego presentarse, ¿cierto?, a un examen, entonces sean honestos con ustedes mismos. Porque después a veces ustedes tienen 80, 90 en los parciales y después se van al examen y dicen el examen era muy difícil. Luego no, lo que pasa es que yo no fui honesto durante el periodo que estuve, entonces después por supuesto que me costó más porque no estudié lo suficiente, no me va a dar el tiempo después para estudiar si no estudio en tiempo y forma. Muy bien, nos vemos a las 2 de la tarde. 2 menos 5, gente, conéctense, por favor. Vuelvo a repetir, no pasar el link. Yo enseguida ya seguramente que les voy a habilitar para que ustedes vean ahí un rato antes de las 2 para que sepan en dónde van a entrar y eso. Pero tienen que entrar en el Classroom en la parte de